Bienvenida, licenciado Henry Llanes, quien es un ciudadano y representante de un colectivo que ha presentado una serie de reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y sigue su pulso en los distintos gobiernos. Licenciado Llanes, suena no por algo muy positivo por el momento tal como se perfila, pero suena por fin en la agenda del gobierno el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, una de las entidades públicas más grandes, con mayores problemas en el país, que de alguna manera, por lo menos durante el primer periodo de Daniel Noboa, se lo pasó por alto. No sabemos con qué intenciones, pero se ha iniciado ya con un nombramiento erróneo en principio. Luego se ha corregido el procedimiento de quién sería el representante del gobierno en el Consejo Directivo del IES y en consecuencia su presidente. ¿Cómo ve usted esta situación? Estamos con su micrófono cerrado, si podría abrirlo, por favor. Buenos días, estimado Gustavo. Un cordial saludo para usted, para Rosana, para la audiencia. Muy amable por la invitación. Ofrezco disculpas como estoy en la vía, entonces seguramente sobre todo el video no va a ser tan nítido, pero bueno, voy a tratar de llegar a un lugar para ubicarme. A ver, sí, para mí es penoso, ¿no? O sea, es penoso saber que el señor presidente de la República no es una persona que las cosas las tome en serio y que sea minucioso en seleccionar a su equipo de gobierno. Los ministros de Estado, los funcionarios de gobierno no pueden ser sus amigos, los que han trabajado en sus empresas, los que han sido sus asesores, ¿no? Porque la función pública no es una función privada. La función pública tiene que responder a todo el país, a todos sus habitantes, a todo el territorio nacional. Y por lo tanto, el equipo de gobierno tiene que ser un equipo selecto, capacitado, formado, especializado, idóneo, probo, que no le genere esta afectación a su capital político, ¿no? Pero ¿qué sucede? Que aquí, con esta intención de nombrarle al señor doctor Edgar Lama, no son minuciosos, no son observadores. Sé que vienen de la empresa privada y en la empresa privada manda la palabra, no manda la ley, pero en el sector público manda la ley. O sea, tenemos la Constitución, tenemos la ley, y uno tiene que sujetarse a ese marco jurídico, porque el sector público no es el sector privado. Y entonces claro, enseguida toman y lo nombran al señor Edgar Lama, al abogado Edgar Lama, como representante del Ejecutivo ante el Consejo Directivo del IES a través de un decreto ejecutivo ignorando la reforma a la Ley de Seguridad Social y a la Ley del Banco del IES, que se puso en vigencia el lunes 22 de julio del año 2024, ¿no? Entonces, y yo ese día, viernes, cuando me enteré de este caso, me pronuncié a través de los medios de comunicación, de un medio de comunicación que es muy importante en Quito, y el gobierno a 9 de la noche supimos que derogó a ese decreto ejecutivo. Entonces aquí vemos todo un problema de carácter formal, de no observar la ley y que se comete errores, y eso es como digo, es una pena que un gobierno que se lo elige para 4 años, ya desde inicio empieza a cometer errores, ¿no? Y lo segundo, que es lo más de fondo, lo más delicado. El artículo 29 de la Ley de Seguridad Social dice que quién integra. El Consejo Directivo del IES debe ser una persona que cumpla algunos requisitos. Entre ellos, tener título de tercer nivel, tener título universitario. Y lo segundo, lo de fondo, ser una persona proba, ser una persona idónea para integrar el Consejo Directivo. Si yo tengo negocios en la salud, si tengo negocios, acciones en empresas farmacéuticas, ¿no? En clínicas, ¿no? Como proveedor de medicamentos al Seguro Social y al Ministerio de Salud, ya no reúno esos requisitos. Ya no soy la persona proba ni idónea para integrar el Consejo Directivo del IES. ¿Por qué razón? Porque mi familia tiene negocios con el sector de la salud.
por el lado de las farmacias, por el lado de la provisión, entiendo que también por el lado de venta de equipos, es lo que se está diciendo. A mí me envió una información, una persona que ejerció el cargo de ministro de Estado. A mí no me envió la información otra persona, ¿no? De los ciudadanos comunes y corrientes de nuestro país, personas respetables, por cierto, pero a mí me envió una información una persona que ejerció el cargo de ministro de Estado. Eso, entonces me dice, tenga cuidado, Auxilio Henry, porque quiere nombrar a una persona que tiene conflicto de interés. Me dice que el doctor Edgar Lama también tiene parentesco con el superintendente de bancos. Entonces allí no hay una persona idónea, porque quien califica la carpeta, quien da el visto bueno, si es idóneo o no idóneo, o si es una persona prueba, es la superintendencia. ¿Qué grado de parentesco tendría? ¿Conoce usted? Parece que dicen que es primo con el superintendente de pero no hay certeza, pero en todo caso hay un parentesco. No hay certeza, por bien, eso que estoy pidiendo, en todo caso, si es que hay situaciones de carácter legal sobre todo, y otras de un potencial conflicto de intereses que pueda darse con Edgar José Lama Bombucal, estará en manos de los asambleístas el de actuar correctamente con este tema, y para eso está la terna. ¿Conoce usted, tiene alguna idea de quiénes son los otros dos integrantes de la terna, Catalina Ayala Murrieta y Robert Joaquín Samaniego Portilla? No los conozco. Y esta información sobre conflicto de interés, sobre negocios de empresas farmacéuticas, de provisión de medicamentos, de negocios en la salud, es información, como digo, que viene de una persona que ejerció el cargo de ministro de Estado, y que dice que el papá del doctor Edgar Lama y la hermana del doctor Edgar Lama tienen negocios en el área de la salud. Entonces no es una información que yo le he podido constatar. Entonces, en estos casos, siendo un tema público, lo que tiene que hacer el gobierno y lo que tiene que hacer la asamblea es investigar a efectos de que el gobierno y la asamblea no cometan errores, no violen la ley en la designación de una de estas personas para que integre el consejo directivo del IES. Yo lo que creo es que si el doctor Lama, de comprobarse, de ser cierto, de ser verdad, de esta información que se dice de que tiene conflicto de intereses, él no debería ser designado representante del Ejecutivo para que integre el consejo directivo del IES. Y podría ser cualquiera de las otras personas que están allí, si es que no tienen conflicto de intereses, ¿no? Si son personas idóneas y pruebas para ejercer ese cargo. No deja de ser una contradicción, un delicado error del presidente de la República, que ha recibido elogios de alguna manera por su intención, por lo menos ya se lo está analizando, se está diseccionando ese proyecto de ley orgánica de innovación y fortalecimiento de la gestión pública, que tiene ese principal propósito de modernizar y transparentar el sistema de contratación pública en Ecuador. Hay una intención de mejorar el sistema de compras públicas, pero generarse un conflicto de intereses de esta naturaleza en un enfermo terminal, como muchos lo describen al IES, se está convirtiendo en un tema extremadamente delicado. Claro, pues que uno cuando asume la función pública tiene que ser... yo he sido funcionario público, mi querido Gustavo. A mí nadie me sancionó, a mí nadie me hizo observaciones en toda mi vida pública. ¿Por qué razón? Porque yo he sido una persona religiosa, por decirlo así, del cumplimiento de la Constitución y de la ley. Yo soy muy apegado a las normas, porque las normas, si uno tiene que respetar las normas, porque las normas son reglas de convención de la sociedad que producto del consenso se ponen en vigencia, y uno tiene que respetar las normas, ¿no? Entonces, jamás yo tuve un llamado de atención porque me llevé un lápiz, porque me llevé un clip o me llevé una hoja de papel bond. Nunca, porque nunca lo hice. Siempre fui observador de la normativa que rige en el sector público.
Pero aquí sucede que yo le envié una carta el lunes pasado al señor presidente de la República y al señor presidente de la Corte Constitucional, que ya les voy a enviar a ustedes esa carta, un oficio, y también al señor doctor Eduardo Peña, y también al señor ministro de Gobierno, con copia para él, y con copia también para la directora general, para la señora Charpuelán. Entonces ahí le señalé algunas cosas. Primero, la sentencia de la Corte Constitucional del 9 de enero de este año, 9 de enero de este año, para que el presidente elabore el proyecto de ley de sustitución del artículo 7 que lo expulsó la Corte Constitucional mediante sentencia por ser inconstitucional, y que esa inconstitucionalidad, ya por ignorancia o por mala fe, aprobó la Asamblea Nacional por una moción de un ciudadano de Cuenca, Gustavo Jara Espinosa, ¿no?, asambleísta alterno de la Revolución Ciudadana, que lo trajeron a propósito, porque resultó curioso que este señor nunca participó en el debate de la ley, nunca participó. Y sucede que la Comisión del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social, que fue una trama, porque fue una trama política para echar abajo el proyecto de ley. Sucede que allí aprobaron el 10 de junio, lunes 10 de junio, aprobaron una moción y aprobaron el informe de la comisión y al respecto de la sentencia de la Corte Constitucional para que para que la Asamblea haga las correcciones en las enmiendas, ¿no? Y sucede que yo entendía que esa moción y que ese informe de la Comisión de Derecho al Trabajo y la Seguridad Social de la Asamblea Nacional el jueves 16 de junio lo iba a exponer, como siempre se ha hecho, el presidente de la comisión. Si no puede el presidente de la comisión, la vicepresidenta de la comisión. Si no puede, en este caso, porque era vicepresidenta la señora Marcela Holguín. Si no podía ella, cualquier otro asambleísta de la comisión titular que ha participado, obviamente, en el debate del proyecto de ley, era el que tenía que intervenir. Bueno, no lo hicieron. Y lo traen a un señor de Cuenca, que nunca participó en el debate. Y él, por sí y ante sí, cambió el informe y cambió la moción. Y eso lo hizo aprobar la Asamblea Nacional. Bueno, eso lo voy a publicar hoy noche. En un libro electrónico lo voy a subir a Amazon. Hoy noche lo voy a subir, a más tardar mañana, en donde están los nombres y todo lo que estoy diciendo, los nombres y los apellidos de los asambleístas que echaron abajo el proyecto de ley de la iniciativa ciudadana. Bueno, el plazo se le vence al presidente, yo le dije la carta el día lunes o martes, que el plazo se le vence el 9 de julio. El 9 de julio, estamos a un mes. La Corte le dice en la sentencia, se dispone, dice la Corte, se dispone al señor presidente de la República que en el plazo de 6 meses presente el proyecto de ley a la Asamblea Nacional, que se le vence el plazo este 9 de julio. Y dice, donde deben intervenir los proponentes de la iniciativa popular normativa. Bueno, hasta el día de hoy no nos han invitado. Le voy a volver a enviar en esta semana otra carta al presidente. Si es decisión de la Corte, es un plazo impostergable. Así es, ahí le voy a transcribir lo que dice el artículo 86 de la Constitución de la República, que si los funcionarios públicos no acatan sentencias, resoluciones de órgano del Poder Público, son sujetos de destitución del cargo. Bien. Entonces voy a transcribir. Vayamos más allá, demos una mirada un poco más amplia al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, pues tiene gravísimos problemas. De todo lo que se dijo y se hizo, que es muy poco para mejorar el IES, sobre todo en la administración de Eduardo Peña, ¿qué expectativas se generaron? ¿Qué es lo que piensa usted quiere hacer Daniel Noboa con respecto al IES en este segundo mandato? Créase, querido Gustavo, que no soy optimista. No soy optimista en el manejo de esta actividad como en el manejo del petróleo, por mencionarle, ¿no? Porque el señor presidente no ha dado muestras de un conocimiento a fondo del manejo de estas instituciones, de estas actividades del Estado, de la sociedad ecuatoriana, de la nación Estado del Ecuador, como digo, sobre el tema del seguro social y sobre el tema del petróleo. Entonces, porque cuando uno no conoce, porque uno y cuando ha analizado dónde están los puntos débiles,
en donde están los puntos críticos, donde están las amenazas, ¿no? Donde están las debilidades. Cuando uno conoce, entonces toma las decisiones e implementa los correctivos. Pero si no conoce, ¿cómo lo hace? Y peor todavía, si nombro y designo a personas neófitas en la materia, como el caso del señor Peña, que no era una persona versada, conocedora de lo que es un seguro social. Entonces mire usted que allí el señor Peña prácticamente no hizo nada, y lo que hizo fue acumular más deudas que ahora peligrosamente el Estado le debe al Seguro Social, como dijo el propio señor Peña, a noviembre del año 2024 debía 24 mil millones de dólares, ¿no? 24 mil millones de dólares por deudas acumuladas, ¿no? Entonces, mire usted cómo viene el Estado atentando contra las finanzas del Seguro Social, porque eso genera lucro cesante, eso genera la descapitalización del fondo de pensiones, eso genera daño emergente a las finanzas del Seguro Social, ¿ya? Y prácticamente no han hecho nada por corregir. ¿Qué pasó, por otra parte, durante la administración de Eduardo Peña en este tema de la descapitalización del fondo de pensiones o de, si me permite, por favor, hacerle la pregunta al licenciado Llanes? Sí, permítame terminar la pregunta, por favor. Le decía, ¿qué sucedió en la administración del señor Peña en términos de descapitalización del fondo de pensiones y de desinversiones del IES, que ha sido una noticia y comentario frecuente? Mire que para este año el gobierno tenía que haber transferido el presupuesto 4.500 millones de dólares. 4.500 millones de dólares para atender las obligaciones que son del Estado y que están a cargo del Seguro Social. Entonces, y no dijo el señor Peña, el gobierno no transfirió los 4.500 millones de dólares, sino 2.500, quedó adeudando al gobierno en este año 2 millones de dólares, o sea, acumulando mayor deuda pública de lo que debe cancelar el Estado social, y no cancela la concreta como no. Tenemos lamentablemente, seguramente por su ubicación, un deterioro en la señal, licenciado Llanes. Sí, lamentablemente. Bueno, gajes del oficio, el licenciado Henry Llanes está movilizándose en su vehículo en Quito y lamentablemente se encuentra en una zona sin buena señal. Hacemos un último intento de escucharle. No tenemos una señal adecuada. Lamentablemente, licenciado Llanes, hemos perdido su señal, le vemos muy borroso y el audio ha desaparecido. Declaraciones del licenciado Henry Llanes Suárez, a quien agradecemos. Él preside el colectivo ciudadano Frente Nacional por un Nuevo IES. Nos vamos a una breve pausa.